Bienvenidos a la videoconferencia de financiación internacional que vamos a desarrollar el 17 de junio de 2015. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rocío González y vamos a comenzar la sesión virtual del día de hoy dándoles la bienvenida y preguntándoles si me escuchan. ¿Sí? Perfecto. En primer lugar, quería preguntarles ¿qué tipos de financiación internacional conocen ustedes? ¿Tienen conocimiento de alguna? ¿No? Bueno, pues fenomenal. Luz, es mejor comenzar así. Bueno, en primer lugar quería comentarles que existen dos tipos de financiación internacional. La financiación internacional dirigida al exportador y la financiación internacional dirigida al importador. Vamos a comenzar con la financiación internacional dirigida al exportador mediante la visualización de un vídeo que ha sido editado por Bancolombia sobre la figura fundamental de la financiación internacional. Aunque antes quería enseñarles cuáles son los objetivos principales de este módulo. Bueno. A ver. Los objetivos. Primero, conocer las posibilidades financieras a cualquier plazo para importadores y exportadores, como así les comentaba. En segundo lugar, manejar la alternativa de financiación en divisas como instrumento, además para podernos proteger en el riesgo de cambio. Y por último, saber cuáles son los fondos que normalmente se utilizan en una empresa para poder internacionalizarse. Bien, pues vamos a ver el vídeo que les había comentado, ¿de acuerdo? ¿Sabías que el factoring es una ayuda que reciben las empresas para crecer? Conoce la historia de Ciro, el dueño de una empresa que hoy recibe la ayuda del factoring. Este es Ciro Martínez, un colombiano como cualquiera de nosotros, pero con un corazón único. Desde que era pequeño, no tan pequeño, tuvo un sueño: regalarle juguetes a todos los niños para que así se sintieran muy felices. Cuando Ciro creció, tuvo la oportunidad de cumplir su sueño y creó su propia empresa de juguetes, Toys Sonrisas. Para poder hacer los mejores juguetes, Ciro sabía que necesitaba la mejor materia prima, y buscándola conoció a don Jacobo, un experto en plásticos con el que empezó a hacer negocios. Ciro le compraba a Jacobo el plástico que necesitaba para fabricar sus juguetes, y luego Ciro los vendía a la juguetería, su cliente distribuidor. El negocio comenzó a prosperar, pero por consecuencias normales de un negocio comercial, cierto día Ciro se vio en apuros pues no tenía el dinero suficiente para comprar nueva materia prima. Su más grande y frecuente cliente, la juguetería, tenía como costumbre pagarle cada 90 días, y Ciro debía esperar todo ese tiempo para recibir el dinero. Fue en ese momento cuando Jacobo le aconsejó utilizar el factoring, una herramienta financiera con la cual su empresa puede recibir anticipadamente el dinero de sus facturas sin tener que esperar los 90 días. Solo debe venderlas a una entidad de factoring y a cambio de un porcentaje de descuento obtiene el dinero. Veamos el siguiente ejemplo. Ciro tiene una factura de 70 millones de pesos la cual le van a pagar a 90 días. Pero él necesita ese dinero con anticipación para poder comprar más materia prima. El día 10, Ciro puede cobrar esa factura a una entidad de factoring, recibiendo el dinero menos un porcentaje de descuento. En este ejemplo, en total recibiría 67.800.000 pesos, 80 días antes de lo esperado, y luego la juguetería realiza el pago a factoring a el día 90. Para Ciro, factoring fue de mucha ayuda, ya que obtuvo el dinero que le debían en forma rápida. Logró cobrar el material y obtuvo más plazo para pagar sus facturas. No tuvo que endeudarse para obtener ese dinero.
Aunque pagó un porcentaje de descuento, esta es más económica que una tasa de préstamo tradicional. Tuvo un proceso más fácil y rápido que el préstamo porque se revisó la factura y no los estados financieros de la compañía. El monto del préstamo de factoring es un monto de préstamo adicional al bancario. Habiendo acudido a una entidad de factoring para vender sus facturas, Ciro quedó impresionado al ver cómo su empresa crecía y crecía gracias al cobro anticipado de sus facturas. Así fue como Ciro aprendió a utilizar el factoring y quedó tan feliz que le contó a otros proveedores conocidos. Y crearon una comunidad de aliados entre ellos. Hoy todos pueden disfrutar de los beneficios y tener el dinero que necesitan para aprovechar oportunidades comerciales, comprando más materia prima, produciendo más y vendiendo más. Yo soy Ciro Martínez de Toy Sonrisas y esta fue mi historia. Bueno, quería saber si han entendido el funcionamiento del factoring, recordándoles que es una figura de la financiación internacional al exportador, porque con este vídeo, que espero haya sido ilustrativo, ejecutado y editado por Bancolombia, quiero explicarles todo lo que es la operativa del factoring. ¿La han entendido? Sí, perfecto, Luz. Entonces, la primera pregunta que les hago para ver realmente si han entendido en profundidad el factoring es: ¿el factoring es un crédito al uso? María, ¿el factoring es un crédito al uso o es un crédito que se da solo y exclusivamente para que la compañía que lo solicita pueda exportar más? Pueden participar todos, Luz, Antonio, María, todos los que están. Bueno, ya se lo adelanto yo, solo y exclusivamente a la exportación de productos. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Exactamente, no es un crédito al uso. Muy bien. Se da además cuando la compañía ya está formada, no para iniciación de nuevas empresas. Y para cuando una compañía ya tiene una cartera de clientes establecida. Eso es lo importante. Eso sí que tiene que quedarles claro. ¿Por qué? Porque tal y como decía el vídeo, en el factoring lo que se revisa es tu cartera de clientes. Lo que tú aportas como valor adicional a lo que es el valor de tu propia empresa son las facturas, la facturación y tu cartera de clientes. Por eso es mucho más fácil poder conseguir un crédito a través de la figura del factoring, del factor, que realmente una entidad financiera, una entidad que te avale, que te da el dinero, porque no miran tus estados financieros, sino lo que les interesa es saber tu clientela. No es lo mismo tener al Corte Inglés o a Ferrovial que clientes de menor tamaño. Si tú has sido capaz de poder vender tus productos o tus servicios a empresas de primera línea, el factor, la empresa que te va a otorgar el factoring, la entidad financiera, entiende que eres una persona que si confían en ti los grandes, él puede confiar en ti. Entonces el préstamo, ese dinero, te lo puede adelantar. ¿Qué ocurre? Que la persona que solicita el factoring no va a recibir el monto total de esa factura, sino que el banco lo va a negociar o la entidad financiera lo va a negociar a través de una figura financiera que se llama descuento. Por eso, en el vídeo decía que él no le daba los 70 millones de pesos, sino que le daban los 67 millones. ¿Qué ocurre? ¿Recibe menos dinero? Sí, pero lo recibe en el día 1. Y la empresa, que es su cliente, realmente ya no le paga a él, sino a quien paga es a la empresa factor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen ustedes alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna duda,
que pueden surgir a lo largo de lo que es la clase, pues seguimos adelante. De las figuras de la financiación internacional sí que quiero repetir y hacer hincapié en que hay financiación internacional exclusiva para la exportación, cuya figura más importante es el factoring, que es la que hemos visto en el vídeo explicativo, y financiación internacional a la importación, que sinceramente considero que es mucho más difícil de entender y por eso es en la que vamos a detenernos un poco más. Bien. Las operaciones de comercio exterior, tanto el exportador como el importador, como ya hemos visto, pueden solicitar financiación. ¿Por qué? Porque exportar es una actividad empresarial más. Y entonces las empresas pueden obtener para desarrollar esta actividad empresarial, en este caso comercial, préstamos de entidades financieras. ¿Qué ocurre? Que las entidades financieras actúan como garantes de la operación internacional. ¿Qué quiere decir? Que ellas mismas garantizan, otorgan el aval necesario para que esa operación comercial se lleve a cabo. Miren, yo pertenezco al mundo de la empresa privada. Mi vida profesional es dedicarme a las exportaciones de productos típicos españoles. Y les aseguro que una relación comercial, en definitiva, es una relación de confianza. Y que un banco te avale da la garantía al que te compra o al que te vende de que tú eres una persona jurídica seria y de que cumples tanto en la entrega de la mercancía o en el pago en tiempo y forma. Bien, bueno, ¿qué ocurre? Que además de gestionar y de garantizar el pago, gestionan aspectos básicos de la financiación internacional. El fundamental, el medio de pago elegido. ¿De acuerdo? Bien, quería preguntarles si saben ustedes lo que significa el concepto medio de pago. Un medio de pago es la fórmula elegida por comprador y por vendedor, en este caso por un exportador o importador, para realizar lo que es el pago final. ¿De acuerdo? Entonces, el medio es el instrumento. Ustedes pueden decidir que vamos a pagar en dinero contante y sonante, exactamente como nos dice Antonio, talón metálico, etcétera, etcétera, un pagaré, una carta de crédito, un cheque. Y entonces esa es la fórmula elegida para que en definitiva se realice el pago. Bien, mire, el Código de Comercio comenta que la compraventa se entiende por finalizada cuando la mercancía ha sido entregada y recepcionada. Bueno, eso es lo que dice el Código de Comercio. Realmente los que nos dedicamos a la práctica comercial decimos que una venta está hecha cuando ha sido pagada. Entonces, realmente negociar bien la fórmula de pago nos lleva a que sea mucho más rápido, mucho más ágil, flexible y, en definitiva, que no tengamos que estar perdiendo el tiempo en estar detrás de un cliente para que nos pague. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, según el plazo, la financiación internacional puede ser a corto plazo, que se entiende que son 180 días, a medio plazo, entre 180 días y hasta 2 años, o sea, de 6 meses a 2 años, y a largo plazo por periodos superiores de 2 años. ¿Cuándo se produce financiación a largo plazo? Bueno, pues cuando se están comprando, vendiendo o arrendando bienes de equipo. Si fuera una imprenta, pues todo lo que son las impresoras, la cadena, transmisión, etcétera, etcétera. Si fueran, yo que me dedico al sector de la alimentación, pues todo lo que sea
lo que esté relacionado con envasado al vacío, deshuese, etcétera, etcétera. Bien, bueno, hasta este punto, ¿hay alguna duda o algo que ustedes quieran comentar? Les recuerdo que en cualquier momento me pueden interrumpir con dudas, sugerencias o ruegos. Continuamos entonces. Perfecto. La financiación, ¿qué es en definitiva? Bueno, la financiación es un aplazamiento en el pago. Entonces, ese aplazamiento está claro que no va a ser gratuito. No. Alguien se va a llevar un rédito por ese aplazamiento en el pago. Entonces, ¿qué ocurre? Que está clarísimo que ese aplazamiento en el pago tiene que ir regulado por alguna fórmula jurídica. Y en este caso, la fórmula jurídica es una circular emitida por el Banco de España. ¿De acuerdo? Entonces es la circular 6/2000, o sea, del año 2000, del Banco de España, en el que dice que existe la obligación de declarar al Banco de España en el plazo de un mes, contando desde la fecha de concesión de la financiación, todo este tipo de operaciones que se realicen por plazo superior a un año y por un importe igual o superior a 600.000 euros o su contravalor en otra divisa. Esto significa que todas las operaciones realizadas de financiación internacional, tanto para la importación como para la exportación, van reguladas por una normativa que ha sido emitida por el Banco de España. También para los tránsitos, ¿de acuerdo? Si ustedes se han dado cuenta, la ley es del año 2000, el euro entró en vigor en el año 2002, pero lo que es toda la parte administrativa sigue estando vinculada al Banco de España y es vinculante para las partes que han contratado, que se han contratado a través de la compraventa internacional. Lo que ocurre es que en los tránsitos, aunque tengamos que dar cuenta al Banco de España, quien realmente lo contabiliza es el Banco Central Europeo, que es el antiguo banco alemán. ¿Me están ustedes siguiendo? ¿Están ustedes siguiendo la explicación? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué encontramos? Que existe una financiación a los proveedores, una financiación bancaria y que hay además dos modalidades fundamentales, el leasing y el confirming. ¿Conocen a ustedes alguna de estas dos figuras? ¿Les suena alguna de ellas? Yo creo que por lo menos la primera sí, el leasing. El leasing además en España estuvo muy de moda, si me permiten ustedes la expresión, durante los años 80. Bueno, la financiación de los proveedores. ¿Me podrían ustedes decir qué entienden por proveedor? ¿Quién es el proveedor para el importador? El cliente, el cliente Luz, que es la persona que ha dado esa respuesta, el cliente al final es al que yo le quiero vender. ¿De acuerdo? Mi proveedor, realmente Antonio y Vanessa se van acercando porque son las personas jurídicas que nos suministran los materiales para que nosotros, en definitiva, podamos elaborar el producto. ¿De acuerdo? Ese es el proveedor. Si yo me dedico a hacer jamones y realmente mi producto final es un jamón, mis proveedores son aquellos que me proporcionan la sal para poder secar el jamón, la cuerda que se le pone al producto final, la empresa que me provee de plásticos para poder envasarlo al vacío, etcétera, etcétera. Esos son los proveedores. Entonces el esquema es muchos proveedores que vienen a la empresa fabricante y a la vez la empresa fabricante con su producto final vende a sus clientes.
¿De acuerdo? Bien. Entonces, la financiación de los proveedores es una financiación otorgada por el exportador. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Es el periodo de tiempo que transcurre desde que el importador recibe las mercancías hasta que efectúa el pago. ¿Qué quiere esto decir? Que yo, exportadora de jamones, vendo a mi importador chileno un palet de jamones, 500 kilos de carne, 70 piezas, y él me dice que no me puede pagar al momento, que tengo que esperar 90 días para recibir ese pago. Está claro que si él a mí no me paga, el que está financiando esa exportación soy yo, la persona jurídica del exportador. Entonces, ¿se la voy a financiar sin ninguna garantía? La respuesta es no. En un principio no, a no ser que el importador me demuestre que es solvente. Y les pregunto lo siguiente: ¿cómo alguien, sea persona física o jurídica, puede demostrar que es solvente? ¿A través de qué? De ciertas garantías. Exactamente, Vanessa. A través de un aval, a través de garantías y avales bancarios. Y entonces, según se vayan cumpliendo los pagos, está claro que mi confianza crecerá. Y entonces podré flexibilizar las condiciones y los compromisos de pago que tengamos entre los dos sujetos, A como exportador y B como importador. Y le pediré, por tanto, menos garantías y será mucho más beneficioso para las dos partes. ¿Qué ocurre? Que todo aplazamiento de pago conlleva un coste, porque está clarísimo que no es lo mismo que me paguen hoy 100.000 euros a que me los paguen dentro de 6 meses. Entonces ese aplazamiento lleva un coste que realmente ni lo va a pagar el importador ni lo va a pagar el exportador. Se va a imputar al consumidor final, o sea, al PVP final. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que poder otorgar esta financiación me permite a mí ser mucho más competitivo en el mercado, porque no tenemos que recurrir a ningún tercero. ¿De acuerdo? Que le tenga que pagar un descuento, un tipo de interés, etcétera, etcétera. Entonces voy a ser mucho más competitivo a la hora de colocar mi producto en mercados internacionales. Lo que ocurre es que, claro, tengo que minimizar el riesgo de impago al máximo. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido ustedes? ¿Sí? Perfecto. Pues entonces pasamos a la siguiente figura. Les voy a ir preguntando cada vez que acabe de explicar una figura de financiación, porque así las dudas quedan zanjadas desde el principio. Fenomenal. El siguiente elemento a estudiar es la financiación bancaria. ¿Qué ocurre? Que ahora la entidad financiera sustituye al exportador. Antes era un acuerdo que tendríamos entre exportador e importador. Solo dos elementos, dos sujetos, A y B. ¿Qué ocurre? Que ahora no. Bien porque yo no tengo capacidad como exportadora. O bien porque realmente no me quiero meter en más que me pagas y punto. Necesitamos una tercera figura, que es la entidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que las entidades financieras tienen abiertas siempre líneas de crédito a la internacionalización, exportación y a la importación. Entonces tenemos que tener muy claro, en primer lugar, qué tipo de bien se va a importar, qué producto se va a importar, porque está claro que la materia prima, productos a granel o un producto acabado o un bien de equipo, no tienen los mismos plazos de financiación.
Si yo quiero comprar un camión, no puedo tener los mismos plazos de financiación que si quiero comprar 10 pares de zapatos. Pues en la compraventa internacional ocurre exactamente lo mismo. Un bien de equipo, el plazo de financiación debe de ser más largo que un producto acabado. Muy bien. Bueno, también que tenemos que ver la periodicidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo encuentre un cliente que me haga un buen pedido en un momento determinado, lo que se llaman operaciones de oportunidad, o realmente hay una cadencia de pedidos y sea un cliente que al final se convierta en un cliente tradicional y propio de mi cartera de clientes. Cuanto más larga sea la relación contractual que tengo yo con mi cliente, pues más fácil será poder obtener financiación bancaria. Porque en esto sí que es verdad. Las entidades financieras ven si tu cartera de clientes es antigua o es moderna y la periodicidad de los pedidos. Muy bien. Entonces, ¿qué también van a mirar? La cantidad de dinero que yo voy a pedir. ¿De acuerdo? Y también el límite, el periodo de tiempo en el que se van a realizar. ¿Por qué? Porque la entidad financiera, en definitiva, es la que va a asumir el riesgo de la operación. En el caso de que el importador no cumpla, yo como exportadora no me voy a quedar sin cobrar. A mí me va a pagar esa entidad bancaria. Además, si incluimos que hay un cambio de monedas, que hay divisas, el riesgo es aún mayor. ¿Cómo lo cubrimos? A través del seguro de cambio. Quería preguntarles si saben ustedes la diferencia entre unidad monetaria y divisa. Porque nosotros siempre damos por hecho, de que realmente la mayor parte de las operaciones pues, se realizan con la moneda euro, pero no tiene por qué. En el contrato puede aparecer que realicemos las operaciones entre dólares, o contra yenes, o contra francos suizos. Entonces, ¿saben ustedes qué diferencia hay entre unidad monetaria y divisa? Divisa, me comentan ustedes que es la moneda de cambio. La respuesta es no. Me comenta otro compañero suyo que es la moneda internacional. Tampoco esa es la respuesta. Miren, la divisa es un término, el término divisa es un término económico y unidad monetaria, moneda oficial, es un término político. La moneda oficial de España es el euro. El euro se convierte en divisa cuando lo comparo con otra moneda oficial, por ejemplo el dólar. Cuando yo comparo lo que cuesta mi euro contra un dólar, ya las estoy convirtiendo en divisas. Por tanto, hablaríamos de términos económicos. ¿Entienden ya la diferencia? ¿Sí? Fenomenal. Este es un término que siempre lo pregunto porque sí que es verdad que he detectado a lo largo de mi carrera profesional como docente que no se sabe realmente cuál es el concepto de divisa. Y es algo que ha de quedar claro, sobre todo si el día de mañana nos queremos dedicar al comercio internacional. Muy bien. Bueno, ahora sí que entramos en harinas, como dicen en mi tierra. ¿Por qué? Porque vamos a explicar la financiación a la importación. Entonces aquí existen dos figuras fundamentales. Una es el leasing y la otra es el confirming. Les comentaba al principio de la clase que el leasing sí es una figura conocida, porque en España en los años 80 y 90 pues fue una figura muy utilizada a la hora del crecimiento económico. Bien, el leasing, tal y como aparece en nuestro Código de Comercio, es un contrato de financiación en el cual el comprador puede disponer de un bien contra el pago de una cuota periódica durante un plazo determinado, a cuyo vencimiento pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se ejerza la opción de compra, o dos, que volvamos a utilizar la figura del leasing, que se llamaría el releasing. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es el leasing, por tanto? Lo primero, un instrumento de financiación a la importación. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, por el que el comprador, por tanto el importador, dispone de un bien, normalmente son bienes de equipo, y mientras tiene ese bien va pagando una cuota mensualmente durante un plazo determinado. Cuando el plazo termine, tiene dos opciones: o comprar ese bien por el valor residual o decir, mira, yo quiero comprar, perdónenme la expresión, comprar no, arrendar, que es realmente lo que significa leasing, otro bien de equipo que sea mucho más moderno y actualizado. Y entonces esta figura que me permite tener el bien de equipo que necesito para poder imprimir una flotilla de coches, etcétera, etcétera, en definitiva, para poder trabajar. Voy pagando una cuota todos los meses y al final la empresa me dice, si paga usted el importe residual, son suyos. Si no lo paga, podemos hacer otra cosa. Le doy otro bien de equipo más moderno y ustedes y renegociamos la cuota periódica. ¿Lo han comprendido? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Miren, esto se utiliza muchísimo en la industria española. La industria española ha sido hasta los años 70 una industria tradicional. Tuvo que modernizarse porque no tenía bienes de equipo. Y si tú quieres pasar de ser una industria tradicional, artesanal, a una industria comercial y competitiva, necesitas bienes de equipo. Pero ¿qué ocurre? Que no tienes el dinero suficiente para poderlos comprar. Entonces, el leasing, el arrendamiento de equipos, fue una figura muy ventajosa para el desarrollo industrial de la España de los años 80 y 90. Muy bien. Bueno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que existen varios tipos de leasing. Un momento, porque un compañero suyo me hace una pregunta. Me dice, específicamente como bienes maquinarias. Bueno, Alexander, el leasing realmente está muy vinculado a los bienes de equipo, ¿de acuerdo? Pero ya les he comentado, porque quería que ustedes conocieran otro ejemplo, se puede también hacer un arrendamiento de bienes como pueden ser una flota de coches para los comerciales y todas ellas van en leasing, ¿de acuerdo? O sea que no tiene por qué ser solo maquinaria o equipo tecnológico, puede ser también coches, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos que distinguir que existen varios tipos de leasing, el financiero, el operativo y el leaseback, ¿de acuerdo? Bien, el financiero, ¿qué ocurre? Que el arrendador cede el uso del bien a cambio de que el arrendatario pague unas cuotas periódicas, sin tener ningún tipo de compromiso en el mantenimiento del bien. Lo primero de todo quería comentarles que el leasing es un contrato de alquiler de bienes de equipo. En España la palabra, o el ordenamiento jurídico español, no contempla la palabra alquiler, sino arrendamiento. El arrendador es, llevándolo al terreno de las casas, es el casero, ¿de acuerdo? Y el arrendatario el inquilino, para que ustedes más o menos se queden con el concepto de las figuras, ¿de acuerdo? Bien. En el leasing operativo, ¿qué ocurre? Que sí que hay un compromiso de mantenimiento por parte del arrendador, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Y el leaseback realmente es volver, o sea, el releasing, como lo llamaríamos en España, o sea, el realquiler, cuando decidimos, en vez de pagar el montante residual acordado, bueno, pues decidimos volver a utilizar la figura del leasing para hacernos con bienes de equipo mucho más modernos. ¿De acuerdo? O sea que repetimos, existen, vuelvo al principio, en la financiación internacional, instrumentos para financiar el exportador, en el vídeo hemos visto el factoring, y para financiar al importador. Hemos visto las figuras más importantes que son el leasing y el confirming.
sabiendo que el leasing es un arrendamiento de bienes de equipo y que existen 3 dentro de la propia figura: el financiero, el operativo y el leaseback. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Pues continuamos. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los intervinientes? Pues siempre está claro que va a haber 2 figuras, el exportador y el importador. Y una tercera, que es la sociedad de leasing. Cuando estábamos hablando del factoring, decíamos la empresa de factoring, que es una entidad financiera. Pues aquí tenemos que incluir que esa tercera figura es la sociedad de leasing, que es la que compra los equipos al proveedor seleccionado por el importador y es quien los arrienda realmente. ¿De acuerdo? Es la propietaria de los bienes de equipo. ¿De acuerdo? Bien. La operativa. Bueno, pues comenzamos. El exportador o el importador se ponen en contacto con una sociedad de leasing para presentar la operación. Es lo primero que tienen que ponerse de acuerdo tanto vendedor como comprador, es que se va a hacer a través de un leasing. Entonces necesitan una entidad de leasing para presentar la operación. Entonces esta entidad lo que hace es estudiar las condiciones de compra de los equipos y realmente ver si es factible el poder establecer condiciones de contrato de leasing. Si al final las 3 figuras están de acuerdo, se firman los correspondientes contratos. ¿Alguna duda en cuanto a la operativa? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sociedad de leasing está obligada a comprar los equipos en las condiciones exigidas por el importador. O sea, eso sí que es importante tenerlo en cuenta, porque lo tiene que comprar en esas condiciones. Quien compra los equipos al exportador es la sociedad leasing y esta es la que los arrienda bajo las condiciones establecidas en el contrato al importador. ¿De acuerdo? Entonces hay que cumplir una serie de características técnicas y legales. ¿De acuerdo? Bien. Los requisitos del leasing, del leasing internacional son bienes de medio y largo plazo que tienen como mínimo 2 años de vida útil. Está claro que, miren, el leasing realmente no se puede hacer para bienes de equipo de consumo rápido. Tienen que ser equipos que por lo menos su vida útil sea de 2 años, que queden obsoletos en un tiempo mínimo de 24 meses. El plazo es irrevocable, ¿de acuerdo? Entre 2 y 5 años para bienes inmuebles, Para bienes muebles. Y para bienes inmuebles, entre 10 y 15 años. El bien mueble es aquel que se puede trasladar y el bien inmueble es aquel que queda fijo, que yo no lo puedo mover, ¿de acuerdo? Bien. No se transfiere en ningún momento la propiedad, sino lo que se transfiere es el uso, ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de una vivienda, es como si transfiriéramos el usufructo, pero nunca la propiedad del bien inmueble. ¿De acuerdo? Bueno. En los contratos, además, se debe expresar la parte de la cuota que corresponde pagar y incluso la cuota residual. ¿De acuerdo? Y además, ¿qué tipo de carga financiera va a tener? ¿Cuánto me va a costar? Tengo una pregunta de su compañero Alexander. Me dice, en el caso de una devolución o contratiempo por parte del importador, ¿qué puede ocurrir entre una sociedad leasing y el importador? Entiendo devolución en los bienes de equipo, ¿verdad, Alexander? Porque el bien de equipo esté en mal estado. ¿Se devolvería el bien equipo? Si es así, le contesto. Si no, bueno, pues me vuelve usted a reformular la pregunta. Si el bien de equipo hay que devolverlo porque viene en mal estado, el tiempo cuenta a partir de que se hace la segunda entrega. ¿De acuerdo? Y la cuota empieza
a pagarse desde esa segunda entrega. Si se ha pagado antes, porque realmente no se ha detectado que tenía un fallo de fábrica, se para la ejecución de esas cuotas, se dan por pagadas y hasta que no sea entregado por segunda vez, no se vuelve a reanudar ese pago mensual. Es decir, la no realización de pagos en ese momento no significa un impago. ¿De acuerdo? ¿Me he expresado bien? ¿Sí? Si no es así, pues cuando vuelva a ver su pregunta, paro la explicación y le sigo contestando. Perfecto, se me ha entendido perfecto. Bien. El coste es deducible, tanto en carga financiera como en conceptos de amortización. Y el contrato, miren, no se puede romper unilateralmente. El contrato durante el periodo de arrendamiento que se ha suscrito tiene que cumplirse. ¿De acuerdo? Bien. En el cálculo de las cuotas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues el coste de adquisición del equipo, gastos de financiación y gastos de estructura de la sociedad de leasing. Entonces, bueno, en la presentación ven ustedes cómo se denominan las cuotas, o sea, cómo se denominan cada elemento de la operación y aparecen además, bueno, a lo largo de la presentación lo veremos, una fórmula que a ustedes les facilitará el calcular cuánto tengo que pagar. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Pues para el exportador bien fácil. Facilita la venta de equipos y proyectos a medio y largo plazo. Y para el importador, bueno, pues sobre todo de tipo fiscal, porque realmente todo lo que se deduce de un leasing, todos los gastos son gastos deducibles para lo que es la hacienda pública. Además, nunca soy propietario, por lo que no tengo que pagar por ese bien de equipo. ¿De acuerdo? Y además me facilita el poder estar al día y actualizado y modernizado. ¿De acuerdo? Bien. Les he hecho un cuadro, bueno, en el que vean la diferencia entre leasing y préstamo. En leasing son deducibles los intereses y la parte correspondiente a la amortización del bien. Sin embargo, en el préstamo solo son deducibles los intereses. La amortización no. El leasing es mucho más ágil y flexible porque estamos todos de acuerdo y entonces eso os da garantías. En el préstamo es una obtención más lenta y además es más cara. En el leasing implica una amortización de equipo mucho más rápido, mientras claro, en el préstamo es una amortización mucho más estricta porque estoy tan atado por el banco que el banco no me permite ni un solo movimiento, ni modernizarme, ni nada de nada. Al no permitirme el volver o el utilizar la figura del leaseback o releasing que decimos en español, pues claro, la flexibilidad pues queda completamente, bueno, pues en un sueño, sinceramente. El leasing no aparece en el balance. Entonces, al no aparecer en el balance, el pasivo se queda como lo tenemos. Sin embargo, en un préstamo, claro, la carga de un préstamo incrementa el pasivo exigible del balance. Y entonces, a la hora de poder pedir otro préstamo, pues lo voy a tener muchísimo más complicado. Bien, una vez que he explicado el leasing, pues si no hay ninguna duda, paso a explicar el confirming. Si tienen alguna duda, es mejor ahora antes de empezar a ver otra figura. ¿Está todo correcto y entendido? ¿Sí? Bueno, pues continúo entonces. ¿El confirming qué es? Bueno, el confirming es un servicio no solo financiero, sino también administrativo. Y esta es la base fundamental del confirming. Bueno, tiene su aplicación tanto en la financiación de operaciones de importación como de exportación. A los exportadores les permite anticipar los cobros al vencimiento mediante la figura del descuento. ¿De acuerdo? El descuento es, ya lo hemos visto en el vídeo,
A mí me dan un crédito de 70 millones, lo negocio con el banco, me dan 67 millones, el banco se queda con 3 millones de pesos, me refiero a los pesos colombianos. El banco gana y yo gano porque lo he recibido rápidamente, desde el minuto 1. Y por último, posibilita al importador el anticipo o retraso de los pagos según sus necesidades financieras. Es decir, si yo necesito que mi cartera de clientes me pague antes, le pido al banco, venga, tienes que agilizarme el servicio administrativo de cobros. Y si yo quiero retrasar algún pago porque en ese momento no tengo flujo de caja, le pido al banco que por favor cubra esa necesidad financiera. Entonces, el confirming es una figura en la que el banco me da un apoyo administrativo y un apoyo financiero. ¿De acuerdo? El servicio administrativo se basa en la clasificación, contabilización y control de los vencimientos de las facturas. Y está claro que por ese servicio el banco a mí me va a cobrar. Pero, ¿cuándo yo puedo utilizar este servicio? Pues cuando llego nuevo a una persona jurídica, a una empresa, y veo que es tal el desorden que tienen a la hora del cobro de facturas que yo sola me veo completamente incapaz de poder administrarlo, contabilizarlo y controlarlo en un periodo inferior a 90 días. Entonces pido ayuda a un tercero con conocimiento para que me pueda tramitar todo el pago de estas facturas que además necesito cobrarlas ya. ¿Y por qué es un servicio financiero? Porque permite anticipos y retrasos. ¿De acuerdo? Lo importante del confirming, que esto es maravilloso, es que no tiene límites de financiación preestablecidos. ¿De acuerdo? Y que además se prorroga automáticamente. A no ser que haya un aviso por parte de una de las partes, se prorroga tácitamente año tras año. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Van entendiendo el confirming? Es una figura muy interesante, la verdad. Bueno. ¿Quiénes intervienen? Pues el emisor, el gestor y el beneficiario del confirming. ¿Ven? Menos en el primer caso, que es cuando yo como exportadora financio a mi importador, en el resto siempre vamos a tener 3 figuras. Se ampliará a 4 y se ampliará a 5, pero mínimo 3. ¿Opciones para el emisor? Pues las empresas que requieren este tipo de servicios son empresas del sector de la construcción, que si alguno de ustedes trabajan en este sector o han trabajado, lo conocen perfectamente. Empresas con unos complejos sistemas de pago, bien por volumen. Imagínense ustedes un Telefónica que tiene 20 millones de terminales que tienen que contratar y resulta que pues han tenido algún desfase, cualquier cosa, cualquier entidad, incluso bancaria, que pida ayuda a una empresa de confirming, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, según el momento en que se produce el abono de las facturas, pues tenemos varios tipos de confirming. Simple, de inversión o de financiación. Simple, pues se produce el día del vencimiento, el abono, sin más ni más. De inversión, pues hay un descuento financiero. Y de financiación, con fecha posterior al día al que se puso como pago, como día de vencimiento. Bueno. ¿Qué opciones hay para el beneficiario? Bueno, pues que me presenta una posibilidad fundamental, que es la de poder hacer un descuento. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir pagar menos. ¿Vale? Entonces, eso es lo fundamental, que es beneficioso para ambas partes. ¿De acuerdo? Bien. La operativa. ¿Cómo lo iniciamos? Se inicia con la solicitud por parte del importador de un contrato de confirming. ¿A quién? A su entidad financiera. Su entidad financiera estudia la solvencia de su cliente y si ve que es aceptable, pues formaliza el contrato. El importador abona los gastos de formalización, comunica a sus proveedores, esto es obligatorio, la existencia del contrato de confirming para que pues se paguen las facturas. El exportador remite la mercancía al importador, emite la factura correspondiente y se la envía para su conformidad, ¿vale? Por eso se llama confirming.
Una vez aceptadas, las entrega a la sociedad de confirming, la cual informa, pues que sí, que la factura ha llegado y que se va a pagar el día de su vencimiento, ofreciendo un anticipo de ese pago mediante un descuento. Bien por adelantado o bien al vencimiento, la entidad procede a pagar al exportador y en el plazo acordado se procede al reembolso del importe de las facturas. Entonces, simplemente se inicia por parte del importador de que realmente quiere hacer un confirming, la entidad financiera lo estudia, da el OK, el importador abona absolutamente todos los gastos administrativos, porque hemos dicho que el confirming es un instrumento financiero y administrativo, se emite la factura, se confirma, se acepta y cuando llegue el plazo, pues se paga. ¿De acuerdo? ¿Qué me permite a mí? Pues proceder a un descuento y a un reembolso. En definitiva, que me paguen lo antes posible, que eso es lo fundamental. ¿Qué costes tenemos? Pues para el importador, todos los gastos de intervención del confirming. Comisiones de apertura, de estudios, de solvencia, etcétera, etcétera. Y además los costes financieros, ¿de acuerdo? Y para el exportador, pues realmente en el caso de que se acepte, pues solo tendríamos gastos financieros, ¿de acuerdo? No tendríamos que aportar ningún tipo de pago al gasto, a todos los medios administrativos. Ventajas: reducción de costes, mayor poder en la negociación, prestigio y agilidad. Ventajas para el exportador: eliminamos absolutamente todo riesgo de impago y además permite que me financie por otras vías. Para la entidad financiera, pues que se fideliza al cliente, que incremento el volumen de negocio del usuario y además yo, como soy la entidad financiera y sé quién es el cliente de mi cliente, amplío mi futura cartera de clientes. ¿Me han entendido ustedes? ¿Sí? Fenomenal. Pues continúo entonces. Inconvenientes. Siempre tiene que haber una parte negativa. Pues que puede ser un poco costoso. Porque claro, tengo que pagar demasiadas cosas. Tengo que pagar gastos financieros, gastos administrativos, etcétera, etcétera. Y encima además no cobro nada hasta que el importador no acepte la factura. Y puede que no la acepte. ¿Qué ocurre? Pues que claro, al tener el confirming renunciamos a otros medios de pago, como son el cheque y la transferencia, que son más ágiles. Que tengo que adaptarme a los sistemas operativos informáticos de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque ella es la que tramita todo el tema administrativo de facturas. Y que además me tengo que doblegar a la garantía de orden cursada. ¿De acuerdo? O sea, pierdo libertad. Para la entidad financiera, pues el coste. Es un alto coste. Son servicios de contratación individual, a veces las facturas no aparecen, están salteadas, no siguen un orden cronológico y entonces, pues eso lleva tiempo y dinero. Y que además asume un riesgo de impago, ¿vale? En el caso de que el importador no pague, pues tiene que pagar la entidad financiera. Bueno, pues hasta aquí es la explicación de la financiación internacional y sí que me gustaría, antes de que procedamos a las preguntas, pues hacer un resumen. La clase de hoy versaba sobre la financiación internacional y he comenzado diciendo que existe financiación internacional a la exportación y financiación internacional a la importación. Para explicar la exportación, la figura fundamental es la del factoring, que la hemos visto a través del vídeo pues que tiene Bancolombia colgado en YouTube sobre un hecho real, como un exportador necesita más que sus proveedores pues realmente le vendan para poder hacer los muñecos, pero él no tiene dinero. Y entonces busca esta figura por la que la empresa de factoring le da un dinero que se lo da en el día 1 con un descuento, lógicamente, a través de la factura que aporta de la compra-venta.
¿Qué ventajas tiene? Pues que el exportador tiene el dinero desde el minuto 1, mantiene su cartera de clientes y además nunca se mira lo que es su balance, sino que lo que realmente se mira a la hora de conceder el factoring es su cartera de clientes, que realmente esos pedidos sean en firme y existan. La segunda parte de la clase ha versado sobre financiación internacional a la importación y hemos visto que hay dos figuras esenciales, el leasing y el confirming. Que el leasing es un arrendamiento de bienes de equipo que depende de la duración y del tipo de bien, pues hay 3 variables que consisten además en el pago de una cuota mensual pactada, que al final del tiempo pactado pues hay una cuota residual que yo la puedo pagar para hacerme propietario del bien o puedo continuar con un nuevo leasing. Y la última figura es la del confirming, que es una figura no solo financiera sino administrativa, que tiene sus pros y sus contras, que realmente se hace para grandes entidades con muchos clientes en los que la capacidad administrativa de la empresa pues no está adecuada a las necesidades reales de su clientela. Pues hasta aquí la explicación. Ahora si quieren ustedes hacerme cualquier pregunta o cualquier curiosidad, pues estoy a su disposición. Bueno, sí que querría yo preguntarles si han entendido la diferencia entre lo que es un leasing y un préstamo al uso. Se la recuerdo yo. El préstamo, recuerden, es mucho más riguroso, más estricto. Lo se otorga bajo las propias condiciones que el banco establece y además me limita la posibilidad de pedir más créditos porque figura en el pasivo y entonces al figurar en el pasivo, pues claro, ya mi solvencia queda limitada. Sin embargo, el leasing, al ser un arrendamiento, no aparece en mi pasivo. Y una diferencia fundamental es que en el leasing me puedo desgravar la parte de intereses y la parte de amortización. Sin embargo, en el préstamo al uso no, solo la parte de intereses. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Espero que hayan entendido bien las explicaciones, que hayan sido didácticas y de su gusto. Y si no tienen más, pues si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, pues agradecerles su participación y espero volverles a ver en otra clase virtual. Muchísimas gracias.